Hola, buenos días, buenas tardes ya a todos. Hoy en día estamos en una nueva sesión de este seminario permanente de métodos cualitativos que organizamos con el profesor Andrew Webb en el marco del posgrado del Instituto de Sociología. Y hoy día tenemos una invitada estamos muy contentos de tenerla hoy. Habíamos conversado desde el año pasado de tenerla en esta instancia. Y ahora entonces hoy día tenemos esta presentación de la profesora Consuelo Arauz. Consuelo Arauz actualmente es profesora asistente del Centro Signos de la Universidad de los Andes. Y hoy día nos trae una presentación titulada Entrevistas con sensibilidad etnográfica, una mirada desde el estudio del parentesco práctico y la proximidad residencial. Y con eso, sin más presentación y más preámbulo, le voy a dar la palabra a Consuelo para que nos presente. Recuerden que siempre tenemos una presentación de entre 30 y 40 minutos y que después dejamos finalmente todas las preguntas para el final, ¿ya? Bueno, estoy acá compartiendo, déjenme poner en Eh, modo... para estar segura, Andrew, ¿tú no, ya estás grabando la presentación? Sí, ¿Sí? Ah, ya. no. Ah, sí, ahora sí me aparece como Sí, grabando. Que me al comienzo parece no que se me está veía. grabando. ¿Ahí se ve bien Ahí se ve la perfecto. presentación? Bueno, antes que nada quisiera agradecer a Claudia y a Andrew por invitarme a este seminario que me parece muy valioso como instancia. Para apoyar y fortalecer desde lados más diversos, ¿no es cierto?, y diferentes, ¿no es cierto?, la formación en métodos cualitativos en sociología. Y sobre todo agradezco también por el hecho de que a partir de este año yo ya no estoy en el ISUP y por lo tanto ahora además esto se hace bajo el modo de una colaboración interuniversidades, internacional, que, bueno, quisiera eh, que se fortalezca en el tiempo. Así que realmente muchas gracias. Bueno, dada la temática de este seminario, ¿ya? Yo propuse, acorté el título, que estaba un poco largo, simplemente a entrevistas con sensibilidad etnográfica, eh, que es, bueno, el desarrollo de una idea a partir de mi experiencia personal en el ámbito de la investigación, vamos a poner entre comillas cualitativa, ¿ya? Eh, que recién estoy de alguna manera tratando de mirar de manera retrospectiva y de sistematizar un poco cuál ha sido ese proceso en el fondo de manera muy autodidacta, esa es la verdad, pues quizá voy a profundizar un poco en eso, ir descubriendo como un cierto estilo de hacer trabajo de campo, pero también de analizar, ¿no es cierto?, y de pensar empíricamente, y que hoy en día, a partir de un concepto que descubrí hace poco, a partir de la lectura de Carol McGranahan, eh, me parece que podría llamarse sensibilidad etnográfica, ¿ya? Eh, entonces, la idea fundamental es no pretendo acá mostrar los resultados o los grandes hallazgos ni conclusiones de mi investigación, eh, sino que concentrarme en esta dimensión, ¿no es cierto?, del lugar que han tenido las entrevistas en el proceso de investigación y sobre todo mostrarlo como algo muy dinámico, ¿ya? Entonces, en el marco de un conjunto de investigaciones, podríamos decir, sucesivas y acumulativas, ¿ya? Que yo fui realizando desde que hice el magíster en sociología en la Católica el año 2006-2007 hasta hoy, ¿ya? Pero fundamentalmente en etapas de terreno que coincidieron con distintos procesos formativos, ¿ya? Yo fui acumulando, por así decir, un conjunto de material de campo a partir de
de entrevistas, ¿ya? Dicho en simple, sería como el hilo conductor, ¿ya? Sin embargo, ese hilo conductor es un poco engañoso porque en la práctica toda mi aproximación al fenómeno que yo estaba estudiando, que podría llamarse, por ejemplo, esta investigación sobre las relaciones entre proximidades residenciales, parentesco práctico y condiciones de vida en Santiago, se fue transformando ya en muchos sentidos, pero quizá de una manera muy nítida y como el indicador así como más visible de esa transformación tiene que ver con la manera en que fui comprendiendo, entendiendo, concibiendo y llevando a cabo las entrevistas y junto con ello también la relación con ese material, ¿no? O sea, el análisis, la relación con la teoría y la relación con las personas y con los lugares, etcétera, ¿ya? Y se me ocurre que podría eso llamarse como una transición desde una visión más cualitativa de la entrevista, ¿ya? La idea estándar de la entrevista cualitativa, que podríamos llamar también entrevista en profundidad, pero yo creo que es más correcto llamarla cualitativa, hacia algo así como entrevistas con sensibilidad etnográfica, ¿ya? Y mi idea entonces hoy día es como tratar retrospectivamente y de manera muy todavía quizá incipiente, tentativa, eh, dar cuenta de qué significó ese dinamismo, ¿ya? En mi caso, creo que fue algo, digamos, que contribuyó a enriquecer mi propia investigación y mi relación con los fenómenos a estudiar, lo cual no significa que siempre tenga que ser así, ¿no? O sea, cada estilo, cada aproximación al campo tiene sus propias ventajas y desventajas, y quisiera mostrar eso, no sé si llamarle evolución o cambio, ¿no es cierto?, a la luz de lo que yo quería comprender, ¿ya? Y desde ese punto de vista creo que fue algo beneficioso, ¿ya? Eh, y quizá el indicador como más duro de esto, ¿ya? Poniéndome más cuantitativa, es qué pasó con el cuestionario, o con lo que normalmente llamamos la pauta de entrevista, ¿ya? Que en una primera etapa, digamos así, era un cuestionario, una pauta súper detallada, con muchísimas preguntas, y además voy a mostrar como una lógica bien deductivo-analítica de elaboración, de aplicación y de análisis. Luego ese cuestionario se fue simplificando, fue como volviéndose un poquito más, quizá menos central y a la vez más abierto, y luego finalmente desapareció, ¿no? Abandoné, digamos así, el cuestionario en algún momento, ¿ya? Eso no significa que haya abandonado la entrevista, ¿ya? Bueno, esto es solo un pequeño resumen del conjunto de estos trabajo de campo acumulativo y sucesivo, ya que yo hice en Santiago desde el 2006 al 2015, eh, donde fui entrevistando a personas de grupos familiares, ¿ya? Después lo llamé configuraciones familiares, residenciales en distintos territorios dentro de la ciudad, e incluso, bueno, ahí está Lampa también, que sale un poco hacia la periferia de la región, digamos, o del Gran Santiago, y en el fondo fui haciendo una investigación que, como ustedes pueden ver acá, tenía un componente comparado muy fuerte, o sea, me interesaba comparar eh, experiencias y trayectorias residenciales y familiares entre digamos, en contextos socioeconómicos y urbanos muy distintos, ¿ya? Por eso que esta entrada más territorial a ir haciendo etapas en distintos sectores, ¿no es cierto?, de una ciudad muy segregada socioeconómicamente, fue un poco como el terreno se fue organizando en el tiempo, ¿ya? Eso, no voy a detallar eso, pero si quieren volver a algún momento, lo hacemos, ¿ya? Entonces, en la primera etapa, yo trabajé, como les decía, de una forma muy autodidacta. Nosotros, como saben acá mis colegas, tuvimos una formación hace tiempo que era muy escasa, digamos,
y nula en lo que fuese algo como etnografía, ¿cierto? En la formación del magíster era fuertemente cuantitativa, y yo me formé ahí muy sólidamente en ese sentido, y sin embargo, intuía que lo que yo quería investigar en ese tiempo era algo así como el allegamiento, la correscencia familiar, etcétera. No podía hacerla con los datos cuantitativos con los que contaba, y además intuía también que mis preguntas, mis instrucciones requerían, ¿no es cierto?, algo distinto, ¿ya? Y por eso empecé a aproximarme por medio de entrevistas, ¿ya? Pero esas entrevistas estaban formateadas de una manera muy cuantitativa, ¿ya? Básicamente. Es decir, yo seguía la misma lógica que se sigue para crear un cuestionario de encuesta, ¿no? Que todos conocemos, o quizás muchos de ustedes conocen como operacionalización, ¿no es cierto? Y que básicamente podríamos describir, entre otras, por estos rasgos que yo como enfatizo acá. En general, durante toda la presentación voy a estar haciendo referencia a un grupo de textos que para mí son muy importantes. Ustedes van a ver repetirse los autores y al final está la lista para quienes quieran profundizar en ello, ¿ya? Lo primero es esta lógica directiva, que llama la Rosana Huber, ¿no? Donde el objetivo, ¿no es cierto?, está bastante predefinido, ¿no? Está muy predefinido a partir de una delimitación de hipótesis, luego esas hipótesis van traduciendo, ¿no es cierto?, en variables relacionadas entre sí, y luego esas variables van definiéndose y operacionalizándose hasta llegar a preguntas que sirven como indicadores, ¿ya? Preguntas abiertas, pero que no son tan abiertas, ¿no? Son más abiertas que una pregunta de encuesta, pero están bastante predefinidas, ¿no es cierto? Y en ese sentido también hay una lógica, como dice acá Huber, ¿no es cierto?, donde se busca también estandarizar, ¿no es cierto? Es decir, queremos que ojalá cada entrevista particular sea lo más parecida una a otra, ¿no es cierto?, que podamos, entre comillas, controlar al menos una parte digamos, de la aplicación, por así decir, ¿no? De la situación de entrevista, de tal manera que podamos como asegurarnos que que son comparables, algo así, ¿no? Cada una de estas situaciones de entrevista entre sí, ¿ya? También esto que dice de Weber y de Cambó, ¿no es cierto?, que es una relación, ojalá lo más neutra posible, ¿no? Donde ellos la definen como una relación anónima y sin mañana, sin pasado, sin mañana, ¿no? Es decir, se establece para realizar la entrevista, se hace la entrevista, se agradece y luego uno se retira, ¿no? Y lo otro es que la estructuración, entrevista semi-estructurada, ¿no? Esta estructura es firme, ¿ya? Es una estructura donde básicamente lo que busco es poder lograr pasar toda la entrevista, o sea, aplicar todas las preguntas, ojalá que la persona me responda de la manera más, digamos, completa a cada una de estas preguntas, y etc. Entonces, acá les ponía como, se me ocurrió volver a todo mi primera investigación y los pasos que fui haciendo muy ordenadamente, ¿no es cierto?, desde un levantamiento de hipótesis, luego a partir de esa hipótesis, lo que llamamos la rejilla de operacionalización, ¿no es cierto? Ahí repetí la parte de hipótesis, pero luego venía el cuestionario, ¿no? Que no está acá, pero bueno, se podrán imaginar cómo es, una lista como de 40 preguntas que tenían dentro suyo otras muchas preguntas. Y luego puse también un pantallazo del análisis, ¿ya? O sea, también de algún modo el modo de pensar la aplicación y realizar el trabajo campo también va a esa lógica subyace, por así decirlo, ¿no? Todo el conjunto de la investigación, y en este caso, ¿no es cierto?, había una lógica más bien muy ilustrativa del terreno, ¿no? Es decir, yo iba planteando los grandes hallazgos a la luz de mis hipótesis, en ese mismo orden más o menos iba haciendo el análisis y poniendo, ¿no es cierto?, los pedazos de fragmentos de entrevistas como ilustrando, por así decirlo, ¿ya? Esos hallazgos. Y en ese proceso, yo diría que
algo que hoy en día llamaría como una intuición etnográfica, es decir, eh, sin, sin perjuicio de lo anterior, de que yo tenía esta lógica muy, por así decir, deductiva, analítica para formular, o muy directiva, ¿no es cierto?, de la entrevista. Tomé ciertas decisiones que fueron clave, ¿ya? Fueron clave para permitirme acceder a ciertos hallazgos, a ciertas experiencias en el campo que finalmente me fueron indicando, ¿no? Que tenía que de algún modo ir cambiando, ir adecuando esta forma de enfrentar la entrevista hacia otro lado, ¿ya? Y esas decisiones fueron, bueno, básicamente la principal es la entrevista situada, es decir, que yo decidí hacer todas las entrevistas, fueran individuales, fueran en grupo, en las casas o lugares de vida de las personas, ¿ya? Y lo segundo es que yo no definía las condiciones para hacer la entrevista, sino que las personas, ¿no? O sea, ellas me decían si querían hacerlo en el living de su casa, si querían hacerlo en el patio, si querían hacerlo en medio de una reunión familiar, o encerrados en su pieza, en algún lugar privado, fuera de la casa. O sea, yo dejé siempre que las personas me dijeran dónde querían hacer la entrevista. Y eso fue muy importante porque fui descubriendo que esa decisión de las personas de dónde querían hacer su entrevista, dado que mi pregunta tenía que ver con las casas y la vida cotidiana familiar, me decía por sí mismo mucho con relación al fenómeno que yo quería estudiar. O sea, el solo hecho de hacer la entrevista a esa persona, por ejemplo, que era llegada, ¿no? Si vivía llegada a la casa de sus padres, hacerla en la mitad de la casa principal o hacerla atrás en su casa, encerrada en una pieza, etcétera, era por sí mismo muy informativo, ¿no? De muchos aspectos relevantes del fenómeno del allegamiento que yo no había anticipado, ¿ya? Y por otro lado, me permitió también que ocurrieran muchas cosas que, entre comillas, interrumpían la entrevista, ¿no? O bien o que se colaban en la entrevista y que terminaron siendo hallazgos sustantivos para mí, ¿no? O sea, que no sé si muchos más importantes o igualmente importantes que cosas que salían explícitamente de la entrevista. Por ejemplo, ¿ya? Yo estaba entrevistando a una señora mayor, ¿no? Una adulta mayor que era dueña de una casa no sé, en Peñalolén, en la población de Peñalolén, y con ella vivían dos de sus hijas con sus respectivas familias, vivían en la misma casa, ¿ya? O en el mismo sitio. Y en el proceso de hacer la entrevista, por ejemplo, en la cocina, o en el comedor, o mientras ella cocinaba, etcétera, llegaban los nietos y le decían, se referían a ella, ¿no? Interrumpían, ¿no? Y muchas veces le decían mami, o mamá, o, o mameña, o algo que parecía mamá, ¿no? Similar a la palabra, con la raíz mamá. Y eran los nietos, ¿no es cierto? Y eso me empezó a llamar la atención porque se repetía, ¿no es cierto? Y luego empecé a introducir en las entrevistas a tematizar, digamos así, cómo cómo los nietos se referían a sus abuelas, y empecé a entender que eso era un aspecto clave, ¿cierto? De lo que después, mucho más tarde, descubrí que era el parentesco práctico, ¿ya? Es decir, cómo las prácticas de vida en común cotidianas y de crianza efectiva, ¿no es cierto?, van produciendo vínculos de parentesco que son, digamos, tienen una realidad propia, que es el parentesco cotidiano, por ejemplo, más allá de los vínculos como sanguíneos o jurídicos, ¿no?, dados, ¿no? Y la importancia que tiene eso para muchas cosas. Por ejemplo, los procesos de los hijos cuando se llegan a independizar, los hijos allegados que buscan tener su casa propia en algún momento, va a estar muy condicionado esas decisiones que tomen o las oportunidades que ellos consideran como factibles o no factibles, por el hecho de que sus propios hijos, ¿no es cierto?, en realidad también son hijos de sus
tías abuelas, o más hijos de sus abuelas que de sus madres. ¿Ya? O sea, en algunos casos los niños llamaban a la abuela y a la madre la llamaban por su nombre. ¿Ya? Y entonces, ¿qué pasa con esos hijos si es que esta madre biológica se va? ¿No? Se lleva a esos hijos se quedan, y por lo tanto, en realidad mejor me voy al lado porque ese niño en realidad tiene dos casas, ¿no? Y circula entre las casas, etc., ¿no? O sea, fueron como, le pongo un pequeño ejemplo, ya, de cosas que fueron muy significativas desde el punto de vista de el hecho de haber llevado a cabo esa entrevista, ¿cierto? Por muy estructurada que estuviera y yo no hubiese anticipado ese tipo de, de, entre comillas, información, ¿no es cierto? El hecho de hacerlas en la casa empezó digamos, a generar un montón de elementos que se colaban, como les digo, y que me empezaron a hacer pensar en los límites de muchas de las conceptos, categorías y esquemas que yo llevaba a la hora del terreno. ¿Ya? Por ejemplo, la idea de hogar, ¿no? O sea, cuando empecé a entender que la configuración familiar sobrepasaba todo el tiempo los límites del hogar y que en realidad si yo me acotaba a estudiar y preguntar por las personas que residían estrictamente ahí, dentro de ese sitio, de esa casa, me perdía como lo más relevante del fenómeno y no podía captar aspectos centrales de él, ¿ya? Entonces ahí esa frase de Quiroz es súper interesante, ¿no es cierto? Que es la idea de que, en el fondo, desde el punto de vista etnográfico, cualquier interrupción a una conversación es más importante o igualmente importante que aquello sobre lo que se está tematizando, ¿ya? Y uno puede incorporar dentro de la entrevista, ¿no es cierto? Ir entendiendo que todos esos elementos pueden entrar, por así decir, también en la entrevista o bien aparecer de otro modo, ¿ya? Entonces, por ejemplo, por medio de notas, de fotos, etc. Entonces, cuando acá me pego un salto mortal, ¿no es cierto?, a la segunda etapa, que ya fue en Francia, en el contexto del máster que hice allá, cuando decidí hacer una etapa nueva y ahora estudiar este fenómeno, o sea, a partir de los resultados de la investigación anterior, descubrí, entre comillas, esto que no había anticipado y que le puse en ese momento allegamiento ampliado, ¿ya? Y que era en el fondo, digamos así, dinámicas familiares y prácticas muy parecidas a las que se daban en la correspondencia propiamente tal, ¿ya? Pero que ocurrían como en una escala espacial un poquito más amplia, por ejemplo, entre dos casas vecinas, entre la casa del frente, dentro de un mismo conjunto de calle o pasaje, dentro de un mismo barrio, y así, ¿no? Y eso me hizo pensar que a lo mejor estas formas de configurar la vida doméstica, ¿no es cierto?, donde cada núcleo familiar está es interdependiente, está muy vinculado con otros núcleos familiares emparentados, ¿ya? Sobre todo intergeneracionalmente, era algo que a lo mejor en realidad no era solo algo que yo podía observar en sectores pobres, ¿no? Donde hasta ahora se había como radicado el estudio de la correspondencia, sino que en la medida en que se daba bajo estas otras modalidades de vecinalidad, de proximidad más laxa, etcétera, a lo mejor lo podía estudiar o se podía ver en otras clases sociales, ¿ya? Y a partir de esa idea, entonces se me ocurrió que lo que tenía que hacer era salir del ámbito solo de sectores vulnerables o más pobres, digamos, y tratar de ir a ver qué pasaba en sectores con recursos, con más recursos, ¿ya? Entonces la segunda etapa fue más bien en la zona del triángulo noreste, ¿no es cierto?, de la ciudad, donde están las comunas, ¿ya? Y ahí entonces hice una segunda etapa, digamos así, donde fui a investigar familias digamos, con bastantes recursos, por ejemplo, lo ocurro, y bueno, bajo la influencia de estudios donde había mucha antropología, etnografía, qué sé yo, decidí como darle más espacio, ¿no? Explícitamente darle más espacio a estas eh, eh, aperturas del campo que en la investigación anterior habían sido como un poco
como ajenas al diseño, ¿no? Y entonces mi cuestionario lo seguí haciendo porque era la manera que yo sabía investigar y decidí, sin embargo, como simplificarlo lo más posible, ¿ya? Y tratar de tener preguntas como amplias que yo pudiera ir disponiendo, pero que las personas pudieran hablar con más libertad, ¿ya? Que no me pasara como la vez anterior, que yo escuchaba mis grabaciones y me daba cuenta que interrumpía cuando la persona estaba empezando a hablar de algo que después resultaba súper relevante, pero que en ese momento yo no tenía la sensibilidad para captarlo. Entonces, deliberadamente le di, digamos así, lugar más menor, digamos, menos central al cuestionario y también lo pensé de una manera más abierta. Pero también empecé a usar todas estas herramientas complementarias que ustedes ven acá, ¿cierto? O sea, eh, primero ocupando, por ejemplo, Google Maps, entendiendo esta dimensión espacial, dibujando, tratando de entender los vínculos de parentesco, pero también por ejemplo, en este caso, tampoco pixelado, pero son fotos que uno de mis interlocutores, acá está todo anonimizado por si acaso, tomó él mismo de su casa y de las casas, de las, del grupo de casas de su familia, digamos, que tenemos acá que son 3 casas. ¿No? Y, eh, y empecé a incorporar estos elementos como por ejemplo, en este caso, ¿no es cierto? Fui a hacer la entrevista y en este caso en particular, el jardín que rodeaba las casas, donde las casas estaban insertas y que incluso escondía las casas, ¿no? Entre las permitía como ocultar de alguna manera o generar como equivalentes a murallas, ¿ya? Entre las casas, eh, era demasiado importante para entender este caso, ¿no? O sea, se me coló, por así decir, el elemento jardín, ¿no? La relación con las plantas, con la tierra. Después voy a mostrarles también incluso con la inclinación del suelo, ¿no? Que eran fundamentales para entender cómo se había ido produciendo esta configuración, ¿ya? Esta especie de condominio familiar, ¿ya? Y cómo se iban, digamos, produciendo las relaciones, ¿no? Gestionando, por así decir, las relaciones entre las casas y entre las familias correspondientes o casi correspondientes, por ejemplo, a través del jardín, ¿ya? Y quién podía, si la abuela podía cortar las plantas de la casa de la nuera, o si es que yo quería hacer un jardín a la francesa o uno nativo, en fin, o sea, un montón de cosas que me fueron como dando pistas en la medida en que las relaciones familiares se iban como construyendo, entre otras cosas, por medio de la construcción de las casas y de las relaciones entre las casas, ¿ya? Entonces, eso fue algo que creo que en gran medida pudo tomar el peso que tomó, porque ya de algún modo llegué con una intuición más abierta respecto de la entrevista, ¿cierto? Y estaba dispuesta a que en la situación de entrevista esta se viera completamente como de algún modo inundada o eh, desafiada, por así decir, con cosas que yo no había pensado previamente. ¿Ya? Este es un caso de una entrevista que le hice al mismo entrevistado, al fotógrafo, donde no voy a leerlo con detalle, pero él empezó, estábamos como en una parte donde había instrumentos y en un momento él me dijo, mira, a propósito de esto, yo inventé una canción, él le gustaba componer, y me dijo, bueno, tengo estas canciones, y qué sé yo, y finalmente se sintió con la confianza para empezar a cantar las canciones que él había compuesto, ¿ya? Y esas canciones trataban, muchas de ellas, de la manera en que él, eh, eh, digamos, entendía este lugar, las relaciones con su abuelo, la relación con el jardín, y además, no solo eso, sino que también, por ejemplo, como lo ven acá en el, no sé si se ve el puntero, ¿se ve? Acá, por ejemplo, él habla del lugar que tiene su abuelo, de cómo él decidió crear este espacio de comunidad familiar que era casi como una tierra prometida, una especie de paraíso en la tierra, toda una mística, ¿ya? Que tiene que ver con la autonomía, con plantar árboles nativos y toda
una producción súper interesante de la identidad, ¿no? Personal y familiar y social también, de clase, que él lograba o buscaba comprender y expresar a través de su música. Y luego también, por ejemplo, acá apareció todo un tema sobre la desigualdad, ¿no? O sea, cómo él empezó a tomar conciencia con el tiempo de que este jardín exuberante era un oasis en medio de un desierto y que para que pudiera haber ese jardín tenían que haber muchos desiertos, ¿no? Es decir, la desigualdad de su posición y de su familia dentro de la ciudad completa, ¿ya? Bueno, por ejemplo, eso para mí fue una experiencia, quizá para un etnógrafo, un antropólogo, es como de perogrullo, ¿ya? Pero para alguien formado en el estilo sociológico, ¿no? Eh, es realmente algo bastante, eh, digamos así, novedoso, el que de pronto pueda ser tan relevante, informativo, algo así como una canción, ¿cierto? Que inventó esta persona y que de pronto entra en la entrevista, se cuela y empieza a, a mostrar, ¿no? Toda su potencialidad en términos de comprensiva, ¿ya? Entonces, siguiendo un poco esta misma dinámica, ya la última etapa del terreno, donde yo diría que ya tenía un conocimiento más, mucho más sólido de estas realidades que quería investigar, me sentí con la quizá tranquilidad o confianza de que podía soltar este bastón, este palito del cuestionario tan predefinido, ¿no es cierto? Y realmente ir a la entrevista, ojo, no sin estructura, ¿ya? Vamos a ver que la estructura sigue teniendo lugar, pero esa estructura cumple un rol completamente distinto cuando no hay cuestionario, ¿ya? Y la estructura, la llamo acá estructuración laxa, ¿ya? La Rosana Guber habla como de la entrevista no directiva, ¿ya? Yo creo que igual siempre hay una cierta direccionalidad, la misma conversación es siempre dirigida, tiene un sentido, ¿no? Tiene una dirección, pero esa estructura eh, uno mismo la concibe como, como una especie, yo digo como un hilo de Ariadna, ¿no? O sea, como una especie como de guía sutil, suave, que está ahí como transitoriamente, ¿no? O que puede ser en cualquier momento, digamos, puedo volver a ella o no, pero de alguna manera el hecho de que esté esa guía no implica, ¿no es cierto?, que yo esté obligada, ¿no es cierto?, tenga que saber de antemano más o menos cuál es la llegada final, ¿no? Sino que es una suerte de, como dice acá Google, nexos provisorios, guías entre paréntesis, que pueden, digamos, también suspender, ¿no? Por eso es el concepto de entre paréntesis. Y también la idea conversacional, ya es decir, donde, bueno, no solo yo puedo hacer preguntas, sino que también el otro empieza a interrogarme a mí, ¿ya? Y eso está bien es muy rico, ¿no es cierto? Pero también que el momento de la entrevista, ¿no es cierto? El momento mismo de la entrevista es como algo en sí mismo, ¿no? O sea, no es solamente un medio, no es solamente algo que necesito y tengo que controlarlo, sino que en sí mismo puede ser tremendamente productivo en realidad es el momento fuerte, porque, porque es el único momento, a diferencia de la etnografía, donde estoy realmente con el otro cara a cara, ¿ya? Y por lo tanto, vivirlo como un momento fuerte, como un encuentro, por así decirlo, ¿no? Como un encuentro y una conversación intensa, ¿no? Es muy distinto porque uno como que tiene que activar todos los sentidos, ¿no? O sea, estar sabiendo que es un momento fuerte, ¿no? Que no es neutro, que es un momento en que cosas pueden pasar, ¿no? Y que ojalá sea lo más particular cada entrevista, lo más única, lo más rica en su propia particularidad con respecto a las otras, ¿no? O sea, que es todo lo contrario de esta necesidad como de homogeneizar,
¿ya? Porque esa es la única manera en que realmente cada caso va a aportarme algo nuevo, algo que no estoy esperando, ¿no? Algo que no ha sido tratado, o que yo no he leído, o que, etcétera, ¿no? Que yo no he anticipado. Entonces, si yo trato como de que todas las entrevistas sean ojalá lo más parecidas posible, estoy como de algún modo cerrándole la posibilidad a que el fenómeno se manifieste con su propia riqueza, ¿ya? Eh, y el otro elemento clave es que el vínculo que se establece con el interlocutor, ojalá sea un vínculo que se piense como algo que queda abierto, que inicia algo, inicia una conversación que no se termina una vez que cierro la puerta y me voy, ¿no? Independiente de que luego a lo mejor nunca más logro volver o la persona no quiere, o algo pasa, pero, pero enfrentar la relación con el interlocutor, la interlocutora, como una relación que se está iniciando, ¿ya? Y eso supone muchas cosas, ¿ya? Supone que empiezan a operar las lógicas de reciprocidad, supone que, que uno, si quiere cultivar ese vínculo, tiene que cultivarlo, ¿no es cierto? También que la persona quiera decir que no, y que no quiere continuar el vínculo, pero mi experiencia es que cambia mucho el cómo se desarrolla esa primera entrevista, incluso, independiente de que hayan o no siguientes, eh, si es que ese primer encuentro se piensa y se concibe como un primer encuentro de algo que se abre, eh, versus de que lo concibo de una manera bien como neutra y acotada desde el principio, ¿ya? Cambia no sé, como, no sé llamar la calidad de la entrevista, pero esta idea de la entrevista como momento fuerte, eh, tengo la impresión que depende de eso, ¿ya? Sin perder la cualidad de entrevista. Y esto es algo súper importante, que es algo que yo aprendí con Florence Ledet, ¿no? Que la entrevista, a diferencia, por ejemplo, de una conversación etnográfica o de una observación participante, tiene un cierto carácter como de solemnidad, por así decir. Acá hay una definición muy buena de Weber y Bosch, ¿no? Que es una interacción personal donde cada uno se compromete fuertemente, y también es una interacción solemne con un mínimo de puesta en escena, ¿ya? Y esa puesta en escena de la entrevista, que a mí me pasaba mucho, que yo llegaba, por ejemplo, me ponía a conversar, qué sé yo, y las mismas personas me decían, bueno, ¿cuándo vamos a partir? ¿No? O sea, como, ya, está buena la conversación, bla, bla, ¿cuándo partimos la entrevista? ¿No? Y se sentaban y me exigían entrar en generar el marco, ¿no? Como diría el frame, como diría Goffman, de la entrevista, ¿no? Que no desaparece al abrirla, ¿no? Y que tiene sus virtudes, porque, por ejemplo, a diferencia de cuando uno hace una etnografía por inmersión, donde uno pasa a ser como parte, o quiere ser parte como del círculo de conocidos del otro, ¿no? Acá no. Entonces eso permite que la persona también se sienta con más libertad para hablar sobre ciertas cosas, que no hablaría si es que sabe que tú vas a hablar, vas a eventualmente contarle a alguien o estar con una persona que ya no quiere que tú estés, ¿ya? Entonces, si quieren lo podemos después profundizar en la discusión, pero en sí misma la entrevista, para mi forma de verlo, sigue teniendo un valor propio, ¿ya? Pero eso no quiere decir que nosotros no podamos integrar en la entrevista estos elementos que más bien tienen una vocación propia de lo etnográfico, ¿ya? ¿Cómo voy de tiempo? Te quedan ahora poquitos minutos, pero si quieres, te damos 5, porque igual te quedan un poquito menos, pero con 5 para ir cerrando. Ya, perfecto. Bueno, después podemos volver a ver con más detalle casos. Este es un ejemplo de, así como les mostré el cuestionario inicial, ¿no es cierto? Esto es un ejemplo de una transcripción de una entrevista que hice en esta casa, ¿ya? Donde en el fondo hay por un lado notas, ¿ya? Donde, por ejemplo, aparece cómo me impactó el hecho de que en una misma pieza durmieran tres mujeres adultas con los niños que vivían ahí, y que en cada rincón donde estaban las camas, ¿ya? Había una tele, habían tres teles en la misma pieza,
y las teles en el fondo envolvían, porque a veces se prendían al mismo tiempo, mientras estábamos haciendo la entrevista, sonoramente cada uno de estos rincones y permitían en ciertas cosas como aislarlos, ¿no? Hacer como una especie de pared sonora que generaba algo de intimidad en cada uno de estos rincones, ¿ya? Luego acá hay una transcripción de la entrevista donde, por ejemplo, las personas, yo estaba intrigada porque esta casa en el mismo sitio estaba como hacinada, había mucha gente durmiendo y viviendo ahí, versus la otra casa que estaba vacía, ¿ya? Y yo decía, ¿por qué? Si en todo lo que yo había conocido de allegamiento, donde los espacios se vuelven a ocupar muy rápidamente, esta casa permanecía vacía, ¿no? Entonces, al introducir eso en la entrevista, apareció una dimensión de la explicación que me dieron estas mujeres que yo no me esperaba, ya que tenía que ver con la presencia de la posesión, podríamos decir así, de ambas casas por presencias malignas o benignas, etcétera, ¿ya? Y bueno, para cerrar, lo que me interesa es un poco tratar de identificar, ¿no es cierto?, qué sería esto, de algún modo, etnográfico, ese carácter etnográfico que distingue una entrevista que tiene esa vocación con respecto a una que se piensa más bien desde el formato cualitativo, ¿ya? Y ahí es donde yo, digamos, sigo a Carol McGranahan, que ha desarrollado esta idea de la sensibilidad etnográfica, y que es muy interesante porque ella incluso distingue entre la etnografía y lo etnográfico, ¿ya? Y dice, no todas las etnografías, aunque cumplan con todas las reglas ¿sí? de una etnografía ortodoxa, ¿ya? Son, son etnográficas, o tienen este componente etnográfico, porque la etnografía por sí misma es como el nivel del método, por ejemplo, un conjunto de técnicas que yo voy a aplicar. Pero lo etnográfico siempre, de algún modo, está más allá del método, ¿ya? Y tiene que ver con captar y con una sensibilidad, ¿no es cierto?, de, de captar algo que está vinculado con un modo de comprensión, ¿ya? Y ese modo de comprensión es, en primer lugar, de las personas respecto de su propio mundo, de su propia existencia, de su mundo de la vida, ¿ya? Pero también del que está ahí tratando de comprender ese mundo de la vida, ¿no? O sea, lo etnográfico pertenece tanto al, entre comillas, objeto, que prefiero llamarlo fenómeno, como al que quiere ir a estudiar, ¿ya? Y ella lo vincula, ¿no es cierto?, a un modo culturalmente fundado de ver como el ser, ¿ya? Y que si no captamos esa dimensión etnográfica, de lo etnográfico, ella dice que en el fondo no es posible tampoco la etnografía, ¿ya? Y esto yo le agrego que por lo tanto, eso etnográfico tampoco es exclusivo de una etnografía, ¿ya? Sino que también podemos abrirnos o buscar captar algo de eso que es lo etnográfico desde la entrevista o incluso desde otras aproximaciones, como por ejemplo la aplicación de encuestas, ¿ya? En el sentido de que uno puede pensar creativamente, por ejemplo, etnografiar los procesos de producción de cuestionarios y de aplicación, etcétera, y que estos estén en diálogo con esto que sería lo etnográfico. Ya lo voy a profundizar un poco más acá. Yo diría que hay tres dimensiones o cuatro que serían esta sensibilidad etnográfica que nos permite, con límites sin duda y siempre con costos también, ¿no es cierto?, captar esto etnográfico, ¿ya? Esta dimensión de mundo, cómo las personas hacen, digamos así, sentido y construyen su mundo de la vida, ¿no es cierto? Lo primero es la presencia, ¿no? Esta idea del investigador en primera persona que está ahí, ¿no es cierto?, que va ahí y hace su entrevista situada, ¿no? Y que por lo tanto entiende que toda su corporidad, toda su percepción, ¿no es cierto?, visual, auditiva, los olores, en fin, ¿no es cierto?, están activamente comprendiendo, ¿no? Y qué es estar ahí, ¿no es cierto?, como práctica cultivada, ¿no? Como estar en primera persona del investigador, es, digamos, es el medio, es la forma basal de la condición de posibilidad para
para el conocimiento, ¿ya? Después está esta idea de excedente de sentido, que es lo que yo les hablaba como esta apertura a lo que no he podido anticipar, ¿ya? Y también a lo que no puedo completamente traducir. Esto que me parece raro, que no logro entender de donde estoy inserta, ¿no es cierto? Cuando las personas me hablaban de fantasma y de presencia, y yo en el momento estaba completamente perdida, ¿no? Pero intuía que tenía que de alguna manera, ahí estaba ocurriendo este excedente, ¿no? O sea, que había algo para las personas que era tremendamente significativo y obvio, ¿no? Y que para mí se escapaba, ¿no? Y entonces, por ejemplo, Julieta Quirós dice, citando a Goldman, que lo etnográfico, yo diría, sería el método para encontrar lo que no se buscaba, ¿no es cierto? Y de alguna manera también es esto que nos dice más de lo que sabemos para preguntar, ¿ya? Luego está la idea de la palabra en acto, es decir, yo en eso soy muy crítica con las perspectivas cualitativas que sacan las palabras, los discursos de su contexto, ¿no? O sea, por ejemplo, están tratando el tema X y lo que hacen es que, el entrevistado A dijo esto, el entrevistado B dijo esto, etc. Pero como si la entrevista fuera algo que yo puedo como solamente reducir a esas palabras, ¿no? Y no situarla, no restituir todo el contexto vital, histórico, la trayectoria, ¿no es cierto? Y el significado contextual que esas palabras tienen, ¿ya? Y por eso es que yo creo que también algo importante de la entrevista con la etnográfica es que podamos, a través de lo que logramos captar por medio de las entrevistas, de alguna manera restituir monográficamente cada caso, ¿ya? Es decir, que yo pueda al menos mínimamente situar lo que esa persona está diciendo en ese momento al interior de una historia, ¿no? De una trayectoria, de un conjunto de elementos que me permiten mínimamente entender por qué la persona está, o entender quién es esta persona, cuál es su historia que me está diciendo esto, ¿ya? Y esa perspectiva monográfica para mí es condición de posibilidad para que podamos comparar después entre casos. Y para cerrar, solamente les quería dejar este fragmento de una entrevista a Paola, que es una de las mujeres que viven en esta casa que les mostré, donde dice, se las dejo como para que, no sé, quisiera como que alguien luego quiere comentar, en el fondo, qué es lo que nos dice, ¿no es cierto?, estas palabras, si es que de algún modo tratamos de enfrentarnos desde la sensibilidad etnográfica a ella, ¿ya? Eva, cuando nació, yo no tenía hijos, y yo me quise hacer la mamá de ella. Y como justo la Nadia quedó embarazada de Joseph, yo ahí aproveché. Y le dije a la Nadia que yo acaso podía dormir con la niña si ella estaba aquí mismo, acaso me la prestaba para dormir. Eso, con eso quiero cerrar y bueno, todas las cosas que pueden haber quedado confusas y ahí están las referencias pues, si les interesa. Muchas gracias, Consuelo. Realmente súper buena tus reflexiones, tu presentación. Yo también tengo aquí comentarios, pero me gustaría primero como abrir el micrófono a los asistentes primero para no generar un monopolio ahí de lo que de la conversación. No sé si alguien quiere primero partir haciendo una pregunta, alguna reflexión de los que están asistentes. Alexis. Hola Consuelo, muchas gracias por tu presentación. Me gustó que mezclaste un poco de tu biografía como investigadora con lo que ha sido tus cambios a la hora de investigar. Y ahí yo noto una semejanza conmigo. Yo partí con entrevistas muy abiertas, muy sensible a todo, a los sonidos, a la señora cuando contestaba el teléfono, a la guagua que lloraba. Y ahora con el tiempo me he ido dando cuenta de que las estructuras o las preguntas más definidas ayudan. O sea, es el caso inverso lo tuyo. Y no es tanto por la riqueza del dato, que sin duda lo que tú planteas da más calidad en los datos, pero es por el caos que produce después analizar todo,
por el caos que produce organizar todo. Me llama la atención cómo lo has hecho tú, porque sin duda que la estructura limita, ¿cierto?, las entrevistas, pero después para la hora del análisis es mucho más fácil. Ahora con entrevistas, no sé, de 5 horas, 4 horas, donde alguien se cae, un niño llora, la persona contesta el teléfono, y tenemos 10, 20, 30 entrevistas y entrevistamos a las personas, no sé, 4 o 5 veces durante 8 meses. ¿Cómo lo has hecho con esa experiencia, más allá del dato, de después cómo llevar esto al artículo, a publicarlo, a tenerlo de una manera más organizada? Esa es mi pregunta. ¿Te respondo al tiro, Claudia? Bueno, Sí, muchas gracias, Alexis. Me encantó tu pregunta. Eh, por varias cosas. Una, porque finalmente yo creo que lo que yo estoy tratando de transmitir es, más allá del caso concreto, por ejemplo, que yo pasé más bien de lo ultra estructurado a lo más estructurado, justamente lo que tú señalas, o sea, en el fondo es qué es lo que te va diciendo por dónde ir, ¿no? O sea, que en mi caso era como el propio fenómeno, ¿no? Eran los descubrimientos que iba haciendo y cómo, y también la propia sensibilidad, el estilo personal, ¿no? Yo creo que, entonces, en la medida en que los cambios que tú vas haciendo, cómo vas transformando reflexivamente tu aproximación a tu investigación empírica, eh, la única como vara es su eficacia comprensiva, ¿no? O sea, yo te diría, ¿en qué medida vas pudiendo tener más elementos para responder a las preguntas, para aportar elementos nuevos, para decir, mira, esto yo no lo había leído, yo no lo había pensado así, esto, o sea, esa es la medida, ¿ya? Yo en ese sentido creo que y por lo tanto, digamos, a priori, todas las aproximaciones son potencialmente igual de ricas, ¿no? Eh, entonces, uno tiene que estar, lo que es clave, yo creo, es este proceso reflexivo, ¿no? O sea, del propio, de ir exigiéndole, ¿no es cierto? Y cuando uno siente una incomodidad muy fuerte, por ejemplo, en tu caso con este caos, ¿no? Decir, bueno, hay algo que no está funcionando, no está funcionando, ¿no? En mi caso era una incomodidad como con la, como al revés, como con que me pasó, todo lo que veía no lo podía como ubicar dentro de alguna casilla, ¿no? Entonces, eh, quizá en mi caso yo me gusta el caos, me gusta el caos y me siento más cómoda con el caos. Pero sí creo que es súper importante varias cosas. Uno, esto yo creo que es importante por lo mismo, por estas necesidades de procesos reflexivos, es como trabajar en etapas, ¿no? O sea, por ejemplo, hacer, no sé, 30 entrevistas de una vez, 40 entrevistas de una vez. Yo creo que es inútil o que es contraproducente, ¿no? O sea, uno tiene que hacer suficiente terreno como para que ya eso te permita, tú digas, acá ya hay algo que puedo pensar y responder y pronunciar, ¿no? Y luego uno tiene que ir haciendo pausas, porque si no, es cierto lo que tú dices, o sea, uno tiene que ir pensando, por eso esa separación. Yo traté como en la exposición de no separar tanto como el campo del análisis, porque si bien hay una cierta separación inevitable, yo creo que esto como de separarlo de manera tan radical en momentos distintos, en etapas distintas, es contraproducente, porque uno en realidad va pensando y va entendiendo de manera mucho más procesual, ¿no es cierto? Entonces, mi estrategia frente a esto es que esta acumulación de 100 grandes entrevistas que tengo para mi tesis de doctorado, que han sido, que sí tienen la ventaja de que las he hecho yo, y eso creo que es súper importante porque eso es insustituible, ¿no es cierto? Que las he transcrito, por ejemplo. O sea, si uno quiere ser el transcriptor de sus entrevistas, o quiere tomar las notas y todo, no puedes hacerlas todas. Necesitas parar, ¿no? Si quieres que el segundo campo avance, necesitas haber trabajado y reflexionado a partir del primero, ¿no? Entonces, eso es como quizá una recomendación súper concreta, pero que yo creo que es una manera de lidiar con esto que tú hablas del éxito de caos, ¿no es cierto? Que no te lo elimina, pero yo creo que permite ir dando tiempo,
es la única manera de ordenar, ¿no? Lo segundo es esto como de la teoría. O sea, yo, a pesar de que desde el punto de vista empírico he tratado de ir dándole cada vez más lugar a esto que se llama lo inductivo, ¿no? Como lo que emerge, lo emergente y todo eso, soy muy teórica y creo que la teoría, creo que la aproximación empírica y la etnografía o lo que sea sin teoría no, no sirve. No sirve porque no lo podemos pensar, no lo podemos ordenar, no tenemos los elementos para poner las cosas en relación unas con otras, ¿no? Para discriminar qué de lo que vimos y por qué nos dice, ¿no? Y interrogar eso, por qué esa frase que yo les dije al final de Paola, ¿no es cierto? Me pareció tan provocativa y me hizo pensar tanto y me, no sé, bueno, ahí hay muchas cosas que se podrían decir, pero por ejemplo, pensar sociológicamente en dormir. No, el dormir es algo que en general nunca lo pensamos, como un hecho social, ¿no? Y en este caso como un productor de parentesco, de vínculos filiales, de filiación táctica, digamos, ¿no? Como parte fundamental de los procesos de socialización primaria, etc. Pero eso sin un acompañamiento simultáneo de un pensamiento teórico, ¿no es cierto? Una búsqueda teórica en el ámbito de la antropología contemporánea del parentesco, de la antropología de la casa, la sociología relacional, en fin, ¿no? O sea, como es muy difícil que sin esa iteración tú puedas ir encontrando orden dentro del caos y que realmente te pueda hablar sociológicamente ese material que tienes, ¿ya? Entonces yo diría que serían esas dos cosas. O sea, una es el acompañamiento teórico, siempre desde esta relación como bidireccional y abierta de uno y otro, ¿no? Y que la teoría y las categorías son provisorias, te van ayudando a pensar y llega un momento en el que a lo mejor dejan de ser, son insuficientes, ¿ya? O sea, no casarse, no pensar que una categoría que la realidad tiene que casar con la categoría, pero sí que las categorías son lo que nos van permitiendo decir algo y pensar algo sobre esa realidad o ese material. Y lo segundo es esto de ir generando etapas. Creo que eso son... Por mientras, bueno, primero gracias por la respuesta, Alexi, y por mientras a ver si otros participantes levantan la mano, yo voy a lanzarme también con mis reflexiones. O sea, me gustó mucho que hayas hecho esta historia, porque yo creo que es una historia que quizás varios transitamos. Quizás tuve una experiencia de vida similar, un poco eh, de cómo primero enfrentarse a una manera de hacer entrevistas y cómo ir cambiando. Y creo que coincido harto con esta idea de trabajar la entrevista de manera situada y con una capacidad de asombro. Ya creo que de hecho creo que para mí esa es como la clave. Como yo también trabajo con esta noción un poco de estructuración laxa, ya que más bien voy pensando temas, pero todo el tiempo atenta como a este asombro de lo impensado, de este excedente sentido que lo pusiste, como estar todo el tiempo con esta sensación de asombro frente a lo que puede pasar. Pero mi pregunta tiene que ver como gran parte de la presentación está centrada como dentro del trabajo de investigación más bien como individual, ¿ya? Pero en la práctica muchas veces, pues, ay, ahí algo se cayó, algo que uno trabaja realmente en equipos de investigación. Y en el fondo, yo sé que tú has trabajado en equipos interdisciplinarios. ¿Cómo trabaja esta sensibilidad etnográfica en ese trabajo de equipo interdisciplinario? ¿Ya? En donde van otras miradas eh, a trabajar ese mismo escenario, ¿ya? Como que me quedaba pensando, decía, bueno, por ejemplo, yo trabajo mucho más con entrevistas en equipo, no las hago todas yo, las hacemos, todo el Sí. equipo realmente hace las entrevistas. Y no es lo mismo cuando uno trabaja con todo el equipo haciendo entrevistas que cuando uno realizó todas las entrevistas, que yo en la tesis doctoral en la misma situación, realicé todas las entrevistas, pero después
la práctica, en el resto de mis investigaciones, siempre he trabajado haciendo las entrevistas, todos los miembros del equipo, y todos tenemos cosas distintas frente a la entrevista, pero ¿cómo has trabajado tú en ese escenario? Sí. No, es súper importante. No solo está como, digamos así, restricciones o prácticas, ¿no es cierto?, de que en realidad se hacen equipos, se necesitan ayudantes y nadie tiene tiempo de estar haciendo cada investigación como si fuera su tesis doctoral, ¿no es cierto? Y le pasa peor a los antropólogos que hicieron su tesis doctoral con una investigación de inmersión etnográfica de 1 año, 2 años y después nunca más lo pueden repetir, ¿no? Eh, entonces yo creo que tu pregunta es una gran pregunta, o sea, es un desafío. Yo creo que eso también, así como uno va en su propia trayectoria individual descubriendo cómo ir haciendo las cosas, yo creo que también vuelve a repetirse el problema cuando uno se ve enfrentado a estas nuevas condiciones de una investigación que es, de comillas, colaborativa, ¿no? Bueno, los franceses han trabajado mucho, los brasileños, por ejemplo, han trabajado mucho en las etnografías colectivas, ¿ya? Y ahí hay harto, digamos, pistas o elementos que pueden ayudar, ¿ya? Cosas que son más prácticas, como por ejemplo, eh, las sesiones que se hacen, por ejemplo, de puesta en común, no sé, cada uno se reparte y va a hacer sus entrevistas, sus observaciones, lo que sea, y luego al final del día, digamos, de esa jornada o de esa semana de trabajo, se hacen grupos, ¿no es cierto?, y se ponen en común todos los materiales, las experiencias, y se va tomando un registro de esa puesta en común, ¿ya? Eso, por ejemplo, yo lo hice en Francia como con estos STARS que hacen, como unas sesiones intensivas de campo, ¿ya? No es tan fácil, porque, o sea, requiere pensarlo, requiere hacerlo, y yo, por ejemplo, he tenido experiencias como muy en ese sentido diversas, ¿ya? O sea, me ha tocado, por ejemplo, trabajar con gente de arquitectura, con cursos, que fue una experiencia súper valiosa de una como, etnografía rápida, como de un terreno así, micro terreno intensivo, con gente de arquitectura, con estudiantes de arquitectura. Y, y fue súper interesante porque usamos un poco esta idea del momento fuerte, ¿no? Entonces iban dos estudiantes, uno de sociología, uno de arquitectura, a visitar a alguien en su casa, ¿ya? Y el rato que estaban ahí era como una especie de, no sé, uno se dedicaba a dibujar la casa, a ver cómo estaba construida, a sacar fotos, el otro conversaba, el otro notaba, y era así una cosa súper intensiva, ¿no? Y de ahí justamente se hacía mucho este trabajo de puesta en común, ¿ya? Y entonces de esa manera yo creo que se saca la ventaja, o sea, yo tomaría esto de que cada uno va a hacer su terreno desde su mirada. Y eso yo lo vería como una ventaja, ¿no es cierto? En vez de como una desventaja, porque hay dos formas ya, tratemos de anular la perspectiva particular de cada investigador y hagamos pautas generales y todo, o con pauta o sin pauta, dejemos que esta sensibilidad, obviamente habiendo leído cosas en común, habiendo ya pensado la investigación en común, digamos, ¿no? Eh, Vamos al revés, ojalá que esa particularidad de lo que cada uno es capaz de ver disciplinariamente o de acuerdo a su género, a miles de razones, la ponemos en común y tratamos de reconstruir un relato que integre estas distintas miradas, ¿ya? Entonces, yo creo que hay muchas maneras de hacerlo, pero mi visión para la perspectiva que estoy proponiendo acá, no va la solución por intentar controlar o digamos, estandarizar, sino por poner en común, ¿no? Por tener instancias donde se puede como generar un texto a partir de las distintas, un registro, ¿no? A partir de los otros registros y de esa puesta en común. Lo que sí, creo que eso requiere como una formación. O sea, requiere que uno en estos equipos esté como en el modo también de estar formando la sensibilidad, ¿no? Porque no creo que sea algo tan innato, menos cuando venimos formateados de la sociología o de otras ciencias sociales, quizás. Entonces es un aprendizaje, creo que requiere harta inversión
tiempo, de formación, esta lógica como de taller, que es lo que yo siempre he tratado de defender, ¿no? O sea, que hacer el terreno y ponerlo en común en el modo de un taller. No sé si te respondí, Claudia. Sí, de hecho creo que es realmente lo que uno intenta ahí hacer con los equipos de investigación, porque a veces la vida en todo caso uno lo supera. Cristian, tienes una pregunta. Sí, muy buenas tardes. Muchas gracias, Consuelo, por la presentación y también Andrew por la posibilidad que nos da de participar en este seminario. Primero, agradecer la presentación también porque en mi caso particular estoy empezando una investigación de 2 años financiada por mi universidad que tiene relación con un trabajo que ahora estamos construyendo las categorías teóricas a partir de la revisión bibliográfica, pero en colegios, ¿ya? Entonces vamos a hacer trabajo con profesores jefes y orientadores, entonces son entrevistas que se hacen in situ, ¿ya? Esto que involucra mucha observación, claro, por los límites de tiempo que está dado por el sistema escolar, ¿no es cierto? Pero mucha observación y también conversación, ¿ya? Con todas las implicancias que eso tiene, por lo tanto hay un acercamiento a la etnografía también, ¿ya? Así que la presentación tuya es un buen elemento para poder de alguna manera ir visualizando lo que puede llegar a suceder, ¿ya? Ahora quiero volver un poquito atrás con una pregunta que se hizo anteriormente, que realizó Alexis, o que dio pie a eso, y que tiene relación con los análisis, ¿ya? Porque si bien entiendo que este proceso de participación, ¿no es cierto?, en el espacio donde están las personas a las cuales estoy entrevistando, es muy íntimo, por lo tanto muy constructivista, una mirada paradigmática, lo que constituye un muy buen ejemplo a la hora de querer estudiar ese paradigma. eh, Exige también que sea una especie de desaprendizaje, citando lo último que estaba refiriendo en cuanto a la formación en sociología, sobre todo en aquellos casos donde vienen con una formación más cuantitativa, como que hay que desaprender un poco para poder entrar en este terreno nuevo, pero no de una mirada ingenua, sino mirando muchos focos, ¿no? Mirando muchos focos en cuanto a lo que sucede en ese escenario, en la conversación. Entonces, como que desaprendo, pero no dejo de tener en cuenta, por un lado, estas categorías teóricas que me sirven como ciertas líneas y guías, ¿ya? Y también lo que va emergiendo en esta interacción. Pero teniendo en cuenta eso, ¿qué cuidado, volviendo al punto de lo analítico, qué cuidados hay que tener o hay que considerar para efectos de un proceso de análisis a esta especie de entrevista etnográfica? Porque tenemos en cuenta un poquito lo que uno hace para analizar, ¿no es cierto?, las recomendaciones, pero a veces en el mundo académico, no sé si por vicio o por defecto de formación, se tiende a decir, miren, cuidado con esto, como la regla negativa, ¿no es cierto? Esto es lo que no hay que hacer, con esto hay que tener mucho cuidado, esto es lo que hay que evitar en distintos modelos o estrategias de análisis, por ejemplo. Entonces, frente a esta posibilidad, ¿existen o se podrían levantar o se pueden pensar algunas recomendaciones, consejos, sugerencias, especialmente para quienes están entrando en este terreno, para ver qué es lo que, con lo que hay que tener cuidado al momento de analizar, lo que hay que evitar o dónde estarían las alertas que podrían generar alguna especie de contradicción también, quizás con el mismo modelo metodológico que se está instalando? No sé si me doy a entender, ¿ah? No sé si me Sí, enredo. sí. Mira, bueno, probablemente acá varios deben tener sus propios consejos. A la luz de lo que yo mostré, digamos, desde esa perspectiva, ¿ya? Porque obviamente estamos en otro paradigma, pueden ser completamente distintas, pero yo creo que primero, bueno, uno cuando hablamos de análisis estamos hablando de escritura, o sea, de selección y de escritura, ¿no? O sea, el análisis requiere, digamos así, ya leer, releer, marcar, qué sé yo, o sea, conocer muy bien tu material, ¿no? Tenerlo lo más ordenado posible para poder bucear en él de manera relativamente ágil, ¿no? Pero requiere estar en el modo de escribir, aunque sea que estés escribiendo un texto que no va a ser el definitivo. Nosotros, al menos en mi experiencia, no se puede analizar el material cualitativo etnográfico si no es escribiendo, porque nosotros, a mí por ejemplo, la otra alternativa son las tablas de grillas o cómo se llaman,
casillero, no, me olvidó ahora cómo se le llama, pero Las matrices o claro, las los matrices. marcos de Hay codificación. Claro, hay personas que le acomoda eso. Yo diría que ese estilo es más bien como un estilo más cualitativo, donde yo de alguna manera como que ya defino un cierto, como un cierto conjunto de variables y dimensiones y voy como metiendo, y claro, de repente hay algo que no tenía, entonces agrego otra categoría, ¿no? Pero tiene un poco una lógica un poco más de base de datos, ¿ya? En mi caso, esa fórmula no me resulta, no- creo que es menos orientada tiene menos vocación etnográfica, y yo creo que la etnografía requiere mucho más eh, esto que yo hablaba como de restituir, ¿no? De restituir narrativamente, por ejemplo, reconstruir una historia, ¿no? Uno lo puede hacer de muchas maneras, lo puede hacer siguiendo una lógica lineal, como más cronológica, lo puede seguir a partir del presente, de hechos relevantes que luego vas como relacionando entre sí. En fin, o sea, yo lo primero que te diría es, eh, a mi juicio, entender que el análisis y la escritura, porque incluso aunque hagas una grilla, luego cuando escribas vas a seguir analizando, vas a seguir en el proceso de análisis. Entonces, entender que escribir y analizar son un proceso interrelacionado. Y con respecto a eso, creo que hay que evitar algo que es confundir los registros, ¿ya? O sea, siempre yo les decía en el curso de etnografía, como quien lee, ¿no? Tiene que tener muy claro quién está diciendo qué cosa. O sea, eh, ¿a quién le tengo que atribuir eso que está escrito? ¿Ya? Entonces, que no pase, por ejemplo, que por un descuido de escritura, de pronto algo que está sacado textual de una entrevista o de una nota, eh, parezca como algo que yo estoy diciendo como autora, como analista, ¿no? O sea, el autor, digamos, ¿no? Eh, eh, y, y esos registros, esos distintos registros, yo como etnógrafa en el terreno, yo como etnógrafa ahora analizando esto desde este momento que estoy escribiendo este texto, ¿ya? El interlocutor en el momento del terreno, el interlocutor en el momento, en otro momento, o sea, todos esos registros, ¿no? De las voces que se van de algún modo como tejiendo o hilando para construir el relato, ¿cierto? Etnográfico o cualitativo, tienen que estar muy bien distinguidas, ¿ya? Porque solo eso permite que luego el relato, o sea, uno respetar estas voces. O sea, yo me acuerdo mi director de tesis consideraba que era peor que plagiar, o sea, es como una forma de plagiar, sino, ¿no? De, como que yo diga, oye, pero ¿quién está diciendo esto? ¿Lo está diciendo tú o lo está diciendo la persona con la que estabas hablando? ¿No? Y eso que puede parecer muy obvio, no es muy obvio. O sea, hay que tener hay que desarrollar toda una serie de técnicas, ¿no es cierto?, de escritura, de ya, cuando voy a poner en cursiva, cuando voy a poner entre comillas, a quién remite cada uno de esas marcas dentro de mi texto, ¿no es cierto?, para que yo pueda construir una unidad, pero a la vez que no se pierdan, ¿no es cierto?, las referencias de cuáles son esas voces, quiénes son esas voces que están participando, incluyendo mis múltiples voces, como escritor, como sociólogo, como etnólogo. Primero eso, o sea, yo creo que hay que tener mucho cuidado en el análisis, con distinguir y marcar claramente de quién son las distintas voces, ¿no? Luego, otro cuidado es que también había notado, no, eso se me había ocurrido, pero algo más pensé, pero ahora en este minuto se me olvidó. Pero anoté también preguntas, o sea que el proceso de análisis, yo diría que uno debiera orientarlo más desde las preguntas, o sea, tratar de volver a las preguntas y cuáles son esas preguntas y esas subpreguntas y esas preguntas que me permiten ir construyendo la gran pregunta, más que a las categorías, sea conceptos, subdimensiones, porque eso no es fijo, esto es algo que va a cambiar. O sea,
¿Cuáles son mis preguntas? Y desde esas preguntas, organizar el modo en que voy a analizar y voy a hacer todo este proceso muy selectivo y muy finalmente narrativo que significa el análisis, ¿no? Entonces, poner por delante las preguntas más que las categorías van a dialogar. Por ejemplo, mis categorías que yo traigo como, no sé, en mi caso la categoría siempre la pongo el household, ¿no? El hogar, ¿no? La categoría así, por excelencia para hacer versus las categorías que las propias personas tienen, ¿no? Cuando hablan de casa. ¿Es casa, es household o es otra cosa, ¿no? Entonces, para responder a la pregunta, yo voy a poner en relación estas distintas categorías, entre comillas, nativas, de la literatura, teórica, etcétera, pero lo que tiene que ordenar mi análisis son estas preguntas, ¿no? Eso es lo que va a permitir en una estructura, un orden, poder decir, a ver, primero voy a responder esto, después voy a abordar esto, después voy a abordar esto. ¿Ya? Eso. Muchas gracias. Y bueno, vamos a leer ahora una de las preguntas del chat para ir también con esto ya finalizando ya con la última pregunta que hemos recibido, que es de Cristina Cusinaz, que nos pregunta, dice, ¿hay un número mínimo de entrevistas que asegure la validez, entre comillas, de estos datos que salen del orden de este caos, considerando que no habría un hilo conductor definido o, def- o definido pero de manera laxa que lleva a un inevitable hallazgo común, que lleva a cierto hallazgo, por ejemplo, a ser relevante para mencionarlo como, comillas, resultado u, comillas, output de la investigación, más allá de su descripción e interpretación del hallazgo en su particularidad? No, o sea, no hay, y eso yo creo que es como un consenso también en la investigación cualitativa, aunque en la práctica terminamos siempre como que uno ve a los estudiantes, sus tesis, y súper presionados y angustiados pero ese es como un sesgo de la formación muy cuantitativa, ¿no? No, por supuesto que no, porque de nuevo volvemos a la pregunta. Por ejemplo, en mi caso, ¿no? Cuando pasé de la pregunta sobre por qué las personas, por ejemplo, lo planteé así, por qué las personas viven allegadas y persisten viviendo allegadas, ¿no? Durablemente, ¿ya? Ya hay una respuesta que viene con estrategia de sobrevivencia, qué sé yo. Bueno, pero si es estrategia de sobrevivencia, ¿por qué yo veo esto? ¿Qué otras respuestas pueden venir, no? Y para eso, bueno, necesitaba como tener suficiente material como para decir, para decir algo, ¿no? Para poder ofrecer una respuesta a esa pregunta, que no fuese la respuesta que ya está, digamos, ¿no? Y esa es como la medida, porque luego si yo digo, pues en realidad me estoy dando cuenta de que parece que todo del allegamiento no solamente está como relacionado con la pobreza, ya, no solo, y yo digo, no solo está relacionado con la pobreza, pero solamente estudié familias pobres. ¿Cómo puedo? Entonces, obvio que voy a necesitar ir a estudiar personas que no son pobres, porque si no, no puedo abordar esa pregunta. Entonces, si no, no puedo profundizar y avanzar. Entonces, y me empiezo a dar cuenta de que existen, por ejemplo, a la medida que voy investigando, me doy cuenta de que existen como distintas morfologías, ¿no? De la proximidad. Hay proximidades que son muy estrechas, hay otras proximidades que, por ejemplo, gente que vive a 3 kilómetros de distancia me dice, no, si yo vivo al lado, pero esto es proximidad, para las personas sí es proximidad. Entonces necesito incorporar casos, por así decir, de personas de distintas morfologías, ¿no? Pero eso te lo va indicando las propias preguntas y cómo va avanzando tu capacidad de responderlas, ¿no? Además de todas las otras limitaciones, digamos, prácticas, ¿no? El tiempo, lo que yo decía, de cuánto material ya tengo suficiente para poder analizar, porque si no me empieza a volver inabordable. Pero yo diría que sustantivamente esa pregunta de qué cantidad necesito en realidad es una pregunta completamente, o sea, no es un problema de cantidad, sino de, de, este concepto de la ejemplaridad, ¿no? O sea, el caso es ejemplar de qué, ¿no? Para abordar la pregunta que me surge a partir del análisis de ese caso, ¿qué
qué es lo que necesito encontrar, ¿no? Necesito encontrar un caso contrario, algo completamente distinto, opuesto a lo que estaba viendo. Por ejemplo, no sé, alguien me podría decir, bueno, pero si tú quieres estudiar por qué las personas viven cerca, entonces también tienes que estudiar las personas que viven lejos, ¿ya? Y si no lo estudias, hay cosas que no vas a poder responder. Entonces, eso te va orientando un poco en esta lógica agregativa, ¿no? Por eso yo defiendo la idea de ir haciendo una investigación como a partir de etapas que se van sumando y se van agregando, ¿ya? Porque a priori, tú solo vas a tener una idea como de cómo partir, ¿no? Y esa idea de cómo partir tiene que estar justificada en función de tus preguntas y de lo que sabes hasta ahí. Pero cómo seguir y hasta dónde llegar, no lo vas a saber al principio. Y por eso tenemos tantos problemas con los comités de ética, por ejemplo, hoy en día, que no es cierto que nos exigen definir una cantidad de cosas que no las podemos definir, porque el diseño y la lógica propia de esta forma de investigar, como decía la Claudia, opera de otra manera, tiene sus criterios y su forma de fundamentación y de legitimidad, o de validez, mejor dicho, planteados de un modo distinto. Entonces, si nos dicen, haga un cuestionario, ya, hacemos un cuestionario, pero la verdad es que ese cuestionario sacado del bolsillo, sabemos que no va a ser finalmente el que realmente va a orientar. El cuestionario, si quieren, se lo reconstruimos al final, ¿no es cierto? Y lo decimos, al final lo que pregunté fue esto, ¿no es cierto? Puedo decirte, me interesa esto, me interesa hablar de estos temas, me interesa observar esto. Eso lo puedo decir, lo puedo anticipar preliminarmente, ¿no? Y como decía Cristina, que me hace muy feliz que esté aquí hoy día en esta presentación, no es que no haya, o sea, la estructura, por ejemplo, en mi caso, yo decía, bueno, yo tengo una estructura mía, que es la historia residencial. Entonces, eso a mí me permitía, y a la medida que iba preguntando por las distintas casas que habían constituido la vida de las personas y de sus próximos, eso como que me permitía como poder moverme con tranquilidad, porque siempre podía volver y preguntarle por las casas, ¿no? Era como una especie de ancla, ¿no es cierto?, como segura. Pero eso nos permitía también movernos hacia muchas cosas y eventualmente no volver, o volver la próxima vez. También por eso es importante esta idea como de apertura, de que siempre asegurarme o plantearle a la persona desde un principio que la posibilidad de volver. Entonces no tengo que agotarlo todo el antes. Esto tengo que abrir, ¿no? Y si luego, analizando, me doy cuenta que necesito preguntarle algo, puedo volver a preguntarle, ¿no? Entonces, eso, diría que, ¿no? O sea, yo tengo un estudiante de magíster, no conoce a Andrew, que por distintas razones finalmente logró estudiar 2 casos. Resulta que son casos tan impresionantes y que podría acá, con esos 2 casos, podría escribir un libro y podría hacer una tesis, ¿ya? Y lo importante es entender por qué esos 2 casos en relación me alcanzan para decir algo con respecto a mi pregunta. A Y yo veces creo puedes que Consuelo, tener 50 casos y tu material es tan pobre y cada caso te agrega tan poco con relación al otro, que en realidad podría decir más o menos lo mismo con 1 o con 3, ¿no? sí, yo creo que justamente iba a complementar lo que está diciendo, que tiene que ver con la densidad Eso. de lo que uno obtiene en ese trabajo de campo. Y que finalmente yo creo que tú le diste súper en el clavo. O sea, yo creo que parte de los problemas con los comités de ética es que uno termina poniendo muchas frases y después pone ahí entre paréntesis, esto puede ser, va a ser aplicado flexiblemente, como aproximadamente todo, ¿verdad? Porque en la práctica uno sabe que está obligado a tener que poner eso con los formularios de postulación a proyecto, etcétera, Exacto. como Claro, un ¿cuántos casos vas a estudiar? cuánto caso, cuánto, como no es lo mismo, si como hacer una pauta, te piden una pauta de entrevista que mostrar, cuando uno en realidad tiene temas con los que va a abordar en el campo. Entonces, pero bueno, ya estamos ahora a 3 minutos de la hora límite que teníamos, así que primero quiero agradecerte, Consuelo, de esta súper bonita presentación. La disfruté mucho, como te decía, me encantó la reflexión, que tuviera este componente también como de una reflexión de la propia experiencia como investigador, lo valoré mucho.
y que de hecho creo que unas cosas que queremos rescatar bastante retoma mucho la idea que queríamos hacer en este seminario permanente, que es de hacer reflexiones sobre la metodología a partir de nuestra misma experiencia y que no tiene por qué ser una experiencia perfecta, por el contrario, mostrar exactamente todos los matices, los puntos altos y bajos del trabajo de investigación. Así que lo valoro mucho que muestre esta primera experiencia así como más estructurada con sus límites hasta llegar hasta la experiencia actual. Así que quiero dar un aplauso a tu presentación y también agradecer mucho a los participantes y bueno, los dejo desde ya invitados también a la próxima sesión, la de mayo, que vamos a tener una invitada de la Facultad de Comunicaciones, ya que nos va a exponer también temas más vinculados con nueva metodología, así que estén atentos a las redes del Instituto de Sociología, porque ahí también van a estar noticias sobre la próxima sesión, ¿ya? Así que eso, muchas gracias y quedamos entonces hasta aquí. Muchas gracias. Chao, Chao. muchas Chao, que gracias. estén muy bien. Chao. Chao, chao. Gracias, gracias.